En esta mañana queremos hablar acerca de la importancia de escuchar la palabra de Dios, pero no solamente escucharla, sino que dejar que ella haga aplicación en nuestra vida. Por eso que en Colosenses 3:16 dice lo siguiente: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Eso está en Colosenses 3:16. En otra forma, la palabra de Dios es lo que activa todos los resortes de nuestra vida espiritual. Y aparte de eso, nos permite intercambiar nuestras experiencias y lo que el Señor nos dice cuando compartimos la palabra. De tal manera que es importante, y cuando hay un testimonio, lo que usted está haciendo, está compartiendo la palabra de Dios, porque usted está reconociendo lo que Dios ha hecho. Nuestra actitud hacia las palabras que procedieron de los labios del Señor Jesucristo van a determinar tres cosas en nuestra vida: éxito, felicidad y utilidad como siervos del Señor. No olvidemos esto. Nuestra actitud, el cómo respondemos a las palabras del Señor Jesucristo, esas van a determinar tres cosas que anhelamos y que necesitamos: éxito, felicidad y utilidad. El testimonio de Fernando resume estas tres cosas, el cómo él se siente hoy, y reconoce que la palabra de Dios, que le llevó a él a tener la fe y la confianza de que Dios iba a actuar, lo mismo en el caso de nuestro hermano Pedro. Ahora vemos éxito, sanidad, felicidad, la alegría en la familia, y utilidad, porque ahora ese testimonio, al ser compartido, se vuelve útil. Jesús pronunció una bendición sobre sus discípulos. ¿Por qué razón? Porque ellos percibían las cosas usando los ojos para ver y sus oídos para oír. Cuando vemos y oímos, hay un entendimiento completo. Por eso que Jesús insistió en Mateo 13:16. Usó un modo imperativo. El que tiene oídos, oiga. El que tiene oídos, oiga. Y el que tiene ojos, vea. Ver y oír. Es una manera completa de entender algo, de percibir algo. Ahora, cuando ustedes miran el Sermón del Monte, el Señor hace terminar el Sermón del Monte con un clímax que ilustra el valor de no solo oír sus palabras, sino también de hacerlas vida. Si queremos eludir una vida desperdiciada de frustración y deseamos alcanzar la vida de seguridad y felicidad, las palabras del Señor Jesucristo tienen que volverse vida en nuestra vida. Aceptar la palabra de Jesucristo en lo más profundo de nuestro ser afectará la vitalidad y la eficacia de nuestras oraciones. Porque nosotros, a través de la fe, confiamos en las palabras del Señor Jesucristo y en las promesas que Él nos hace a nosotros de ellas. Por lo tanto, entonces, ser mero oidor de la palabra y no un hacedor
es caer en la ilusión de engañarnos a nosotros mismos. Hay un pasaje muy interesante que vamos a mirarlo ahora y que está en Santiago 1, 22 al 25. Dice así, y ojalá lo pueda leer después cuando ya esté con su tiempo personal. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera ver su rostro en un espejo. Y claro, va a ver su rostro natural. Sin embargo, una vez que se considera a sí mismo, ve cómo está y se forma un concepto. Me veo bien, me veo simpático, tengo un rostro que muestra agrado, tranquilidad, felicidad. Pero ¿qué sucede? Cuando se va y ya deja de mirarse en el espejo, lentamente se va a olvidar cómo se vio. Lo mismo sucede nuestra reacción hacia las palabras del Señor Jesucristo. Tienen que ser constantes. Tenemos que buscar el reflejo de ellas constantemente en nuestra vida, en nuestra fe y en cómo compartimos con otros esas palabras. Y dice Santiago, mas quien mira atentamente a la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será dichoso en lo que hace. Este será dichoso en lo que hace. Por eso entonces que nos vamos a encontrar con un consejo muy interesante en Mateo capítulo 7, versículo 19 al 21. Mateo 7, 19 al 21. Dice, no os hagáis tesoros que no provengan del cielo, de las palabras de Dios. ¿Dónde hay que hacer tesoros? Hay que hacer tesoros en nuestra vida. Pero miren lo que significa aquí esto. ¿Qué significa la palabra tesoro? ¿Con qué la identificamos siempre? Con dinero. Con un cofre donde guardamos dinero. Mi tesoro es donde yo tengo guardado algo. La palabra tesoro en el griego es la palabra thesaurus. Thesaurus. Y esa palabra significa un lugar para guardar algo sobre seguro. Eso significa la palabra tesoro en la Biblia. Un lugar para guardar algo sobre seguro. Y metafóricamente, la palabra tesoro significa corazón. ¿Por qué? Porque ese es el lugar sobre seguro para guardar algo que no queremos que se pierda o que nadie lo robe. Y el corazón, la palabra en hebreo, significa mente. En otras palabras, ¿cuál es el lugar más seguro para guardar algo importante? Nuestra mente. Nuestra mente. Y es allí donde van las palabras del Señor Jesucristo que ilustran nuestra vida, fortalecen nuestra vida y nos dan una vía de acción. Entonces, ¿qué nos quiere decir aquí? Hay un lugar donde guardar las palabras del Señor Jesucristo. No es en un libro, porque el libro
se vuelve tesoro si lo leemos. Si no lo leemos, está allí totalmente inactivo. Pero es en nuestro corazón, en otras palabras, en nuestra mente, donde este tesoro, que son las palabras del Señor, tienen que ser guardadas. Y fíjense lo que pasa. Nuestra mente trabaja lo que ponemos en ella. Y nuestra mente, al trabajar lo que ponemos en ella, nos induce maneras de acción, vías de acción. Por lo tanto, ese tesoro guardado en nuestro corazón, en nuestra mente, es el causante, el que motiva las acciones que nosotros hacemos. Por eso entonces dice, no os hagáis tesoros en donde los ladrones minan, hurtan y acaban con todo. Haceos tesoros, dice, en el cielo. Y ya hemos visto lo que significa la palabra tesoro. Básicamente, un lugar sobre seguro, y ese lugar sobre seguro es nuestra mente. Por eso, la Biblia recomienda, piensa, habla, comparte, revisa una y otra vez esas palabras que el Señor Jesucristo las ha puesto para que estén en un lugar donde se transforman en la bendición que motiva nuestra conducta. Aceptar ahora las palabras de Jesucristo en lo más recóndito de nuestro ser va a afectar la vitalidad y la eficacia de nuestras oraciones. Si nos preguntamos otra vez, ¿cuál es el lugar más recóndito de nuestro ser donde nadie puede entrar? Nuestro corazón, que no es otra cosa que la mente, como dice Proverbios. Así como es el hombre en su corazón, así es ese hombre. Así como depende de lo que tenemos en nuestra mente y guardamos en nuestra mente, y eso se transforma en acciones, así somos. Así somos. Por eso que ser un mero oidor de la palabra y no un hacedor es caer en la ilusión de engañarse a sí mismo y reconocer que no tenemos ningún tesoro guardado. Ningún tesoro guardado. El apóstol Pablo no perdía el tiempo cuando exhortó a los creyentes en Colosas a que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Y la palabra morar en el griego tiene un leve significado diferente al hebreo. Y la palabra morar en el griego significa se establezca. Entonces, ¿qué está diciendo aquí? Que la palabra de Cristo se establezca en abundancia en vosotros, que sea un tesoro disponible allí en nuestra mente que equivale al corazón. El salmista afirmó que el que permitiera que la palabra de Dios fuera su guía, tendría una vida saludable, una vida positiva. El Salmo 119, 9. Allí donde se nos recomienda que la palabra de Dios siempre sea nuestra guía. Y en los Salmos aparece de una manera muy bonita. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra. Y se está refiriendo a un hombre que en la noche tiene que caminar y salir a buscar algo. Nosotros en Occidente saldríamos con una linterna. O saldríamos con una lámpara, pero la llevaríamos en lo alto. La idea judía es que la lámpara va abajo, al lado de los pies,
porque de esa manera ilumina el camino por donde vamos pisando. Por eso, dice el salmista, las palabras de Dios, las palabras del Señor Jesucristo, tienen que ser como lámpara a nuestros pies. Hagan este ejercicio. Un día en la noche salir a caminar y que la linterna alumbre sus pies. Les va a ser más fácil caminar, porque cuando tenemos el hábito de alumbrar hacia adelante con la linterna, nuestros pies pueden pisar donde no debe ser. Es interesante notar en las 7 cartas a las iglesias del Asia Menor, pasaje muy conocido por nosotros, que luego de un saludo, el Señor habló palabras de aprobación a por lo menos 6 de las iglesias. Les reconoció su constancia en la palabra, les reconoció su constancia en superar las pruebas, les reconoció que vivían de acuerdo con la palabra. Estas palabras de alabanza se dijeron primero, es decir, el Señor siempre indica primero lo que es positivo en nuestra vida. No apunta primero a lo negativo, sino a veces es una pregunta sencilla, pero no negativa. Es esa pregunta que el Espíritu Santo nos hace. Rogelio, ¿qué has hecho? Él no está haciendo nada negativo. Me está induciendo a mí a pensar y reconocer en qué he fallado. Así es el Señor en sus palabras hacia nosotros. Por eso que el Señor, podríamos decir, siempre está optimista y espera lo mejor de nosotros. ¿Qué has hecho? Por ejemplo, sabía lo que Adán y Eva habían hecho. Y sin embargo, él dijo, ¿dónde están? ¿Dónde están? Los he buscado, quería hablar con ustedes. Y él sabía exactamente todo lo que había pasado. Así es el Señor con nosotros. Y cuando Él amorosamente nos indica que hay algo que no está caminando bien con nosotros, inmediatamente nosotros recordamos lo que se nos dijo y sabemos dónde hemos caído. Y Él nos induce a levantarnos. Ahora, si permitimos que las palabras de Cristo moren en nosotros en abundancia, sus palabras servirán para sentirnos aprobados, sentirnos animados y nos ayudarán a evaluarnos debidamente, como aquellos por quienes Jesucristo murió. Por eso el Señor Jesús nos dice, mirad cómo andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Qué significa caminar como sabio? Conociendo, creyendo y poniendo en práctica las palabras que hemos escuchado del Señor Jesucristo. Hermanos, ahora todos cometemos errores. Ustedes cometen errores, yo cometo errores. Pecamos contra nosotros mismos, pecamos contra otros, pecamos contra Dios y como consecuencia pecamos contra nuestro futuro. Cada uno de nosotros necesita corregir algo. Cada uno de nosotros sabemos qué tenemos que corregir, cuál es el punto delicado que no funciona en nuestra vida. Por eso que, junto con las palabras de aprobación del Señor, si permitimos que sus palabras estén en nosotros en abundancia, no dirá palabras de reproche, es un papá nuestro.
Nos dirá qué nos perjudica. Es un papá nuestro. Nos dirá, estás perjudicando a otros. Es un papá nuestro y tiene todo el derecho. Está ansioso de corregirnos, no de destruirnos. Y esto lo hace no para condenarnos y desanimarnos. Él quiere corregirnos para que alcancemos el destino más alto posible en nuestra vida. ¿No es eso lo que hacemos nosotros como padres con nuestros hijos? Exactamente igual. Cuando tenemos que castigar a nuestros hijos o llamarles profundamente la atención, automáticamente el niño, ¿qué nos dice? Usted no me quiere. La palabra típica, usted no me quiere. Y nosotros, ¿qué le decimos? No, te quiero mucho, pero tengo que modificar tu conducta. Así es el Señor con nosotros. Por eso, cualquier crítica que venga del Señor será siempre constructiva y nunca para herirnos. Por eso que hay palabras del Señor que a veces son fuertes. Y uno querría que el Señor no estuviera diciéndole eso. Pero hay palabras fuertes, pero que son razonables y nos ayudan a cambiar, a modificar nuestra conducta. Al leer la palabra del Señor Jesucristo, debemos buscar palabras que impliquen órdenes. A nosotros no nos gustan las órdenes. Por ejemplo, cuando el Señor nos dice, por ahí no, deja eso, no siga por ahí, no te conviene, no insistas. Y lo dice muy claro. Lo dice muy claro. Nos muestra, por ejemplo, los ejemplos de Moisés, los ejemplos de Josué y los ejemplos de muchos discípulos que cometieron errores por querer seguir su propia idea. Y Él tiene a veces que hablarnos fuerte. Seríamos muy sabios cada uno de nosotros si nos sometiéramos a las correcciones del Señor. Y hago esta pregunta para que la piense. ¿Cuál fue la última corrección que usted experimentó del Señor en su vida, en que usted claramente escuchó que lo que le decían era no, por ahí no? ¿Cuándo fue eso? Recuérdelo. A lo mejor usted insistió, yo no estoy equivocado, es lo correcto. Y estoy orando, Señor, para que tú me ayudes con esto. Pasa el tiempo y el Señor otra vez amorosamente dice, no, por ahí no, no sigas por ahí. Ese camino no es bueno. Se necesita sensibilidad espiritual para conocer los no que a veces el Señor da. Y esa sensibilidad espiritual la conocemos viendo cómo Él lo hizo con sus discípulos, cuántas veces les dijo no. Una madre amorosa con sus 2 hijos, buscando lo mejor para sus hijos, se acercó al Señor y le dijo, Maestro, cuando estés en tu reino, que uno de mis hijos esté sentado a la izquierda tuya y el otro esté sentado a la derecha. Peticiones de una madre que ama a sus hijos y quiere lo mejor para sus hijos. Y se acercó al Señor porque tenía fe en Él. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Mujer, no sabes lo que estás pidiendo. Tú no conoces el futuro. No has entendido hacia dónde yo voy.
Esa madre estaba pidiendo para sus hijos que uno esté a la izquierda de la cruz y el otro esté a la derecha de la cruz conmigo. A veces el Señor quiere evitarnos eso. Él ya sufrió por todos nosotros. Y lo que quiere es evitarnos el sufrimiento. Dios no se complace en el sufrimiento de sus hijos. Por eso que hará todo lo necesario para que nosotros tomemos decisiones sabias. ¿Qué esto implica? Echar mano al tesoro de lo que hemos escuchado del Señor. Echar mano al tesoro. Recordar las palabras del Señor. Por eso entonces a veces hay palabras que no nos gustan del Señor porque son palabras de mando. Son palabras de mando. Al leer las palabras del Señor Jesucristo en la Biblia debemos buscar palabras de mando. Hay cosas que Él desea llevar a cabo por nuestro intermedio y hay cosas que no deseamos hacer. Sus propósitos son de amor y lo que nos manda lo debemos aceptar como una comisión para servir en su nombre. ¿Recuerda usted palabras de mando que a veces para nosotros han sido difíciles de cumplir? ¿Recuerda alguna? Seguramente la recuerda. Siempre hubo una palabra de advertencia de mando antes. Ejemplo, el Señor dijo muchas veces, vuestro dicho sea sí, sí, no, no. Cualquier cosa más allá de esto es pecado. Que nos está mandando el Señor. No tenga rastros oscuros en su vida. Que su sí sea conocido y su no sea conocido y respalde eso. Otra palabra de mando. Vuestro dicho sea sí, sí, no, no. Qué difícil es cumplir esa palabra de mando. Por eso la estoy repitiendo. ¿Cuántas malas experiencias usted y yo hemos tenido en nuestra vida por no cumplir esa palabra de mando? Otra palabra de mando es un imperativo. Orar sin cesar. ¿Qué significa eso? No solamente en la reunión de oración. No solamente el domingo en la mañana. Orar sin cesar. ¿Y por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quien devora? Al que lo pilla nunca orando. Porque la oración significa que el Señor a través de su Espíritu Santo está guardando, custodiando nuestra vida. Sin duda alguna, el estar constantemente recordando, leyendo las palabras del Señor Jesucristo, que son las que dijo a sus discípulos, se las dijo a ellos tal como las dice a nosotros. Igual, Pedro, Juan, Mateo, escucharon lo mismo que nosotros escuchamos hoy. Ellos tuvieron el privilegio de oírlo directamente de la voz del Señor Jesús. Nosotros, porque están allí en el Nuevo Testamento. Si permitimos que sus palabras moren en nosotros en abundancia y nos ceñimos a ellas, Cristo nos comisionará de día en día para que caminemos por donde debemos caminar. Porque es bueno mantener nuestra mente en las palabras de Dios. Para que no nos pase lo que le pasó a Eva.
quedó encantada con una serpiente que hablaba, una serpiente muy bonita, y las palabras que escuchó la sacaron del camino donde Dios la había puesto. Eso nos puede pasar a nosotros. Y finalmente, las palabras del Señor Jesucristo son las que alientan nuestra vida, alientan nuestra vida. Hermanos, es muy fácil cansarse de hacer bien. Es muy fácil de hacer las cosas, es muy fácil cansarse de hacer las cosas correctas. Y muchas veces nos preguntamos, ¿vale la pena seguir haciendo las cosas bien? ¿Vale la pena seguir como un tonto realmente hablando lo que el Señor nos pide hablar, las buenas maneras, las buenas cosas, los buenos deseos, la disposición a la ayuda, con quien muchas veces no reconoce lo que nosotros hacemos? Es fácil cansarse de hacer bien. Pero el Señor, ¿qué nos dice en ese momento? No nos cansemos, pues, de hacer bien. Porque si seguimos haciéndolo, si perseveramos, cosecharemos lo que necesitamos. Es fácil constantemente hacer bien. Y fíjese que nos dice hacer el bien. Hacer bien significa poner en práctica la corrección que las palabras del Señor nos indican. Todos hemos experimentado el desaliento al enfrentar las luchas de la vida. Nos ha pasado a todos. Y sobre todo ahora, con esto de la pandemia, que parece que nunca saldremos de ella. Ha habido desaliento al enfrentar esta lucha. Y más aún, el tratar de llevar las cargas que nos han sido impuestas. Por ejemplo, una carga que no parece que debiera molestar. ¿Por qué deseamos tanto tener contacto personal con otras personas? Porque los seres humanos no podemos vivir sin el contacto personal. No podemos los seres humanos vivir. Y es una carga que la tenemos impuesta sobre nosotros y tenemos que aceptarla. Y tenemos que aceptarla. El desaliento es uno de los métodos principales que el diablo usa para lograr nuestra derrota como individuos. Y él hace que a veces pensemos que Dios está equivocado en lo que nos dice a través de su palabra. Eso fue lo que le dijeron a Eva. Dios no es tan bueno como tú crees. ¿Por qué no les dijo que ustedes podían ser como dioses igual que Él? Imagínense, por eso les prohibió a ustedes, porque saben que el día que coman de eso, van a ser como dioses. Y la mujer cayó en la mentira del diablo. Nosotros a veces también caemos en el engaño del diablo. Nos hace ver a alguien mejor de lo que es y nosotros caemos y confiamos. Cuando el Señor nos dice antes de tomar una decisión, lleva al Señor esa decisión y espera en Él. Todos necesitamos a alguien que nos anime a veces para ayudarnos a vencer los obstáculos y las dificultades que se oponen a que vivamos una vida cristiana victoriosa. Aun cuando sepamos todo lo que Cristo ha dicho para nuestra vida, solos no somos capaces de seguir adelante. Necesitamos ayuda. Y esa ayuda primariamente viene del Señor.
Pero el Señor sabe que necesitamos ayuda también de otras personas como nosotros, que estamos creyendo lo mismo. Por eso Él dice, no dejando de reunirnos. ¿Quiénes? Los cristianos. Como algunos tienen por costumbre. Necesitamos el vivir en la comunidad de los que creemos en Cristo. ¿Qué conclusión podemos tener en esta mañana? Nadie puede dormir por ti. Nadie puede comer por ti. Es tu responsabilidad hacerlo. Nadie puede recordarte todo el tiempo las palabras del Señor Jesucristo una y otra vez. Nadie puede indicarte cuál es el camino que el Señor está indicando para ti, por mucho que ore por ti. Es una responsabilidad personal. Personal. Por lo tanto, entonces, son cosas que tenemos que hacer nosotros mismos. Se habló mucho de un método para hablar inglés. Y muchos lo practicaron y creyeron que eso funcionaba. Y decía, aprenda inglés de la manera más simple. En la noche, duerma tranquilamente y coloque a su lado una grabación que le va a enseñar inglés. Pregúntele a los que lo hicieron cuánto inglés aprendieron. La respuesta es muy simple. Nadie puede dormir por ti y nadie puede comer por ti. Es nuestra responsabilidad personal. Sugerencia, comienza hoy mismo. Comencemos hoy mismo un programa personal de memorización de varios escritos seleccionados en las Escrituras. Los judíos hacían esto. Los judíos se sabían de memoria la ley. Que no la cumplían era otra cosa. Por eso que tuvieron más castigo. A los 12 años, el joven judío sabía de memoria la ley, la Torá. Nosotros también tenemos que tener eso mismo. Todo lo que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos. Esa enseñanza es la que Jesús certificó. Y reconoció que sus discípulos habían visto y oído lo que Él les había enseñado. En nosotros tiene que ser a través de la memorización. Alguien dice, pero yo ya no estoy en edad para memorizar, las cosas se me olvidan. A mí, a veces las cosas se me olvidan. ¿Qué tengo que hacer? Repasar una y otra vez lo que ya estamos en esa edad que es 3 veces 25. Por eso es tan bonita, 3 veces 25, pero son 75. Tenemos que hacerlo entonces. Debemos escribir esas palabras donde se guarda el tesoro, en las paredes de la mente y en las paredes del corazón. Que sean como letreros con mensajes de Dios a tu corazón. Por ejemplo, esas notas que ponemos en la nevera siempre. ¿Qué tal poner algunas palabras del Señor Jesucristo? Porque ese es el lugar donde constantemente vamos. Mañana, tarde y noche es lo que nos gusta comer en silencio en la noche. Y allí encontrar esas palabras. No engordes físicamente, engorda espiritualmente. Y eso nos ayudaría. Tenemos que ayudarnos. El Señor quiere que tengamos ese tesoro en nuestra mente, en nuestro corazón, pero lamentablemente el diablo hace todo lo posible por robar ese tesoro.
hay que orar, hay problemas, tenemos que orar, pero la voz Kids está tan interesante. Y una persona, yo hablé con ella sobre eso, le dije, ¿qué te ha parecido la voz Kids? ¿Quién tuviera un hijo como esos que cantan tan bien? Ya estaba mirando en menos a su hijo. Y yo le dije, tu hijo no canta, pero trabaja, hombre. Así que da gracias a Dios por todo. Hermanos, mi deseo en esta mañana es que la palabra del Señor Jesucristo more en abundancia en cada uno de nosotros. En cada uno de nosotros. Esto está quedando grabado y en el curso de la semana ustedes podrán disponer de esto para que lo tengan personalmente. Tendríamos unos 3-4 minutos. Si alguno tiene alguna pregunta o una opinión, siempre es bueno conversar un poquito sobre lo que se habla. Hermanos, ¿alguien tiene alguna pregunta, una opinión sobre esto que hemos conversado en esta mañana de domingo? Pastor. Sí, María. Como una opinión suya, un consejo. Una amiga que es muy cercana al Señor, es una fiel servidora, es, bueno, 24 horas al día, ella no se niega para orar por nadie, ella enseña a los niños, ella sirve al Señor en todo y con todos. Muy cercana y muy respetuosa, y así educó sus 3 hijos, pero está en una crisis tremenda porque ella casi no duerme, ella como que no quiere perder tiempo durmiendo y se ha acostumbrado a dormir 3-4 horas y la vida le está cobrando con una fibromialgia muy tremenda y ahora en una crisis de ansiedad que ella misma nos explica, porque ella ora por todo el mundo, tenemos una necesidad y corremos a ella a pedirle oración y demás, pero que nos respalde y demás, además de la iglesia. ¿Y qué me podría usted decir que puede ser? Porque ella ni siquiera ve televisión, ella no le gustan las películas, ella no le gusta nada, eso es simplemente en la casa su oficio y su iglesia y su trabajo como sierva. ¿Qué recomendación? Ella tiene unos 59 años. Bueno, no es una edad como para tener ese tipo de conducta. ¿Ha sufrido algo muy triste en su vida, ella? Sí, porque pues fue criada muy rígidamente por su padre. El padre a su vez era un hombre muy humilde y así con rejo y con amarrado en árbol y todo eso lo criaron, y él también, ella como hija mayor la ponía responsable de los hermanos, y si las hermanas no cumplían las tareas, ella era la que llevaba el bulto. Y hoy la mamá se murió hace unos añitos y hoy el papá está con Alzheimer y ella es la cuidadora. Y es triste la manera como ese papá la trata. No, pues reflejo de todo lo que fue en su vida. Y ella, yo creo que eso es lo que sigue. Ella es consciente también de que esa situación la llevó a esta crisis tan tremenda, pero no sabe ni cómo salir de ella, porque los hermanos que no viven ninguno cerca de ella, a ella le tocó toda la responsabilidad, no quieren pensar siquiera en que puedan llevar a su papá a un ancianato. Y ella es la que convive con él en el piso de abajo y él en el arriba, pero... Bueno, entonces, allí hay una situación. Allí hay una situación. Y dado que ella sí conoce la Biblia, conoce la palabra de Dios, se mueve en ese contexto. Sí, hay que aclararle algo respecto de su vida. Ella está sufriendo no por lo que le hacen, sino por lo que ella permite que le hagan.
Hay que hablarle a ella el verdadero significado de el ama a tu prójimo como a ti mismo. De nada vale dar la vida por el prójimo si primero no nos amamos a nosotros mismos. Eso Porque le he dicho yo. esa es la medida correcta para amar a otros. La manera en que yo me amo a mí mismo, en que yo me cuido a mí mismo, es la medida en que tengo para otros. Pero lamentablemente ella no se ama a sí misma. Es clarísimo que por la educación que tuvo, no desarrolló amor por sí mismo, por sí misma, sino que piensa que la vida es simplemente sacrificio. Y ese es un error, porque eso el Señor no se lo está pidiendo. Sería bueno una buena consejería con ella, porque está acabando con su vida. Ese tipo de situaciones que usted me comenta, María, sería entendible en una persona de unos 68, 70, 75 años. Pero una persona que apenas está en los 50, 59, no entiende que Dios para ella le ha dado un futuro. Y en ese futuro hay cosas que tienen que ser primero en la vida de ella antes que en la vida de otra persona. Se ha abusado mucho de ella, pero ella se ha dejado abusar. Se ha dejado abusar, sí. Y eso no se puede dejar abusar del otro. Hay que ayudarlo, pero no dejar que abusen de uno. Sí, así es. Me gustaría, si usted mañana lunes me llama por teléfono y podemos conversar con ella, con mucho gusto. Son muy comunes esas situaciones. Muchas gracias. Ella ahorita está en Guatemala porque fue a asistir a su hija también, que su primera nieta va a llegar. Y si viera la crisis tan horrible, porque no, ella le parecía que si no estaba en el control de las cosas de la casa, su esposo y su hija no iban a ayudarse ellos mismos. Bueno, la consejería es lo necesario, pastor. Cuando ella regrese, yo le voy a pedir el favor que le voy a pedir. Con mucho gusto, María, con mucho gusto. Muchas gracias, pastor, muy amable. No, con mucho gusto, María. Gracias. Sí, ¿no? ¿Alguna otra persona? ¿Algún comentario? ¿Quiere hacer un comentario sobre lo que conocimos esta mañana? ¿Xiomara? Sí, señor. Buenos días, amada iglesia de la comunidad de Espíritu Santo. Es la niña de Buenaventura. Mi paisana. Sí, doña Norita, ¿cómo amanece? Pastor, me gustó mucho cuando... Norita, en cuanto escuchó Buenaventura, ¿no? Se puso alegre. Se emociona. Se emociona, sí. Pastor, yo... ¿Qué quiere decir, Xiomara? Sí, me identifiqué mucho con algo que usted dice, cuando lo que le pasó a Eva, cuando se emocionó, cuando vio la serpiente con sus colores, que era muy bonita, y le dijo cosas bonitas y la engañó, ¿cierto? Y le hizo ver que Dios, de Dios se iluminó con la serpiente. Que Dios no era tan bueno como él nos hacía creer. Resulta que nosotros acá en mi familia tenemos unas enfermedades hereditarias, ¿cierto? O, no sé, yo tengo un problema grave del corazón desde que estaba pequeñita y me ha quejado siempre y me ha limitado mucho. Mi hermano mayor se murió hace 5 años y medio, le dio un infarto, pero también de pequeña tenía esa enfermedad, le dijeron que se le iba a quitar, se pensó que se quitó y no, en menos de un mes se murió. Yo, mi abuela también estaba con esta enfermedad y aquí yo con mis cuidados y mi médico, tengo 45 años y he vivido con esa enfermedad 42. No he vivido pues como las demás muchachas ni las demás jóvenes, no he podido hacer mi vida como debo porque como la viven los demás porque tengo mucha limitación. En Estados Unidos me nació una nietecita en diciembre y yo fui a atender a mi hija y todo, ¿no? Voy a ser breve, no voy a extenderme mucho. Y en esta semana mi hija me dice
Mami, mire que llevé a la niña a control, podría decir que era control de crecimiento y desarrollo, y le dijeron que la niña tenía un soplo. Y le digo que me sentí tan triste, muy triste. Todavía me siento triste y me quedé en blanco. Y dije, no, ¿y esto qué es? ¿Qué quiere Dios con nosotros? Dije yo, ¿y hasta cuándo vamos a seguir con esto? Tengo un sobrino que yo vivo sola en un apartamento y un sobrino me está acompañando pues por las violencias que tengo. Entonces, él me dijo, tenemos que entregar, él es un muchacho de 23 años. Y me dijo, no se preocupe así, Xiomara, tenemos que entregarle la niña al Señor, que ya sale de esto. No se ponga en eso, no se ponga triste. Entonces, pues, yo no sé qué creer. ¿Qué le parece, Xiomara, si comenzamos a pensar de esta manera? De pronto, a veces uno se hace responsable de manejar todas las cosas en su vida y en la vida de personas cercanas. A veces uno se culpa si las cosas no salen bien. Y otra cosa, tenemos que aprender a descansar en el Señor. No somos ni Superman, ni somos super niña. Necesitamos depender, confiar. Y hay situaciones en que el Señor tiene que intervenir en nuestra vida. En otras palabras, sería bueno que pudiera recordar lo que justamente hablamos hoy en la mañana. Lo que el Señor quiere para usted es cosas buenas. Así dice la Biblia, porque mis pensamientos que tengo para ustedes son de cosas buenas. Pero tenemos que aprender a confiar, a descansar en Él. Y a veces nosotros creemos que somos tan necesarios que nosotros tenemos la responsabilidad de responder a todo. Dice la Biblia, con afanarnos no vamos a añadir unos centímetros, un codo a nuestra altura. Tenemos limitaciones, así como tenemos también la posibilidad de hacer muchas cosas. Entregarnos al Señor, comenzar a depender de Él, comenzar a confiar en Él, dejar en las manos de Él situaciones que están más allá de nuestras posibilidades. Eso va a disminuir nuestra carga emocional, va a disminuir el sentirnos mal. Hay que aprender a confiar. Los seres humanos tenemos un límite y los creyentes en Cristo también. Por eso que tenemos que recurrir al Señor. Ahora, si la niña nació con un soplo, eso no es el fin de su vida. En mi familia, 2 personas nacieron con un soplo y se les pasó después de un tiempo. El Señor es el que tiene la respuesta y debemos confiar. Él nunca nos entrega situaciones que no podamos con su ayuda superar. La única es la muerte, pero la muerte es la bendición porque comenzamos a vivir en la presencia del Señor. Xiomara, afírmese bien, aférrese a la palabra del Señor. Qué Sí, bueno señora, sería que pudiera tener esto que hablamos hoy en la mañana y que en esta semana va a estar grabado y usted lo puede solicitar a su amiga de Buenaventura, que yo la veo aquí al lado suyo, la señora Nora. Así que afírmese en ella. Con mucho gusto. Es un buen lugar donde afirmarse. Les pido mucha oración por nuestra ciudad, está sumida en la violencia terrible, no podemos estar afuera. Desde las 6 de la tarde tenemos que estar encerrados porque los malos nos tienen acorralados. Ya les dijeron a los muchachos que no se pueden vestir de negro, ni pueden colocar ciertas canciones. Imagínense. Bueno, confiemos en que el Señor mande una lluviecita bien fuerte, con algunos rayitos y relámpagos, y que eso ponga orden.
Sí, el Señor lo hace. Imagínense todos los problemas que estaba causando Sodoma y Gomorra. ¿Y qué hizo el Señor? Un bañito de calor y se acabó todo. Dios es justo y Dios es bueno. Amén. Vamos ahora, vamos a dar gracias a Dios y que el Señor nos ayude a caminar como Él quiere. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos induces a mantener todo esto, este tesoro, en el mejor lugar. Ese lugar supremamente autoguardado y que es nuestra mente y nuestro corazón, como lo dice la Biblia. Gracias porque allí está todo aquello que seremos inducidos a hacer. Bendice cada una de las personas que han estado hoy en la mañana. Estos dos casos que hemos escuchado, Señor, están en tus manos. Gracias porque tú vas a hacer lo mejor. Porque la vida cristiana no es una vida de martirio. Es una vida difícil, pero en esas dificultades tenemos tu ayuda. Que tu bendición sea sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Adiós. Sí.